Bueno, continuando con los ejemplos, ¿ya?, para el grupo de mecánica de fluidos 2, con esto ya vamos a terminar. Ya esta es la última parte de lo que es impulso y cantidad de movimiento, ¿ya? Ya es o fuerza sobre objetos. Ahorita lo último que estamos viendo es objetos en movimiento. Entonces, con estos problemas, ¿ya?, terminamos ya todo lo que se tenía que hacer, todo lo que se tenía que ver. Entonces, yo me pondré ya en contacto con el representante del grupo con el que he estado teniendo comunicación para fijar la fecha de este tercer examen. Entonces vamos a resolver estos ejemplos que nos faltan y con eso terminamos. Esta es la conclusión de todo lo que hemos estado viendo en este tema. Bueno, entonces voy a dictarles el enunciado. Dice: chorros de aire a alta velocidad chocan con las aspas de un rotor de turbina tangencialmente, mientras que el rotor de 1.5 metros de diámetro gira a 140 radianes sobre segundo. Hay 10 chorros de 4 centímetros de diámetro. Calcular la potencia máxima producida. La densidad del aire es de 2.4 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, es una turbina de aire, pero ya de qué tamaño, ¿verdad? El diámetro, ¿verdad?, dice que es de 1.5 metros. Entonces, pues vamos a aplicar lo que ya hemos estado haciendo, ¿verdad?, más algunas otras cosas que necesitamos recordar, porque ya todo lo hemos visto en la clase o en alguna otra clase. Bueno, entonces tenemos el dibujo, ¿verdad? Aquí está el rotor que nos dicen. Aquí está dibujado la tobera, ¿verdad?, donde está llegando el chorro de aire. Tiene una velocidad de 200 metros sobre segundo. Tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Aquí, tanto el ángulo de entrada del fluido como el ángulo de salida del fluido están marcados por la entrada por beta 1 y la salida por beta 2. ¿Ya? Entonces, igual, aquí hay una velocidad relativa, una velocidad equivalente. ¿Por qué? Porque él ya se está moviendo, ¿eh? Él ya tiene un movimiento y está llegando el chorro de aire. Entonces, la velocidad relativa, ¿verdad?, velocidad relativa en 1, está marcada con el ángulo alfa 1. La velocidad con que se está moviendo el rotor está marcada con la letra B subíndice B, ¿verdad? La velocidad relativa con que está saliendo, velocidad relativa 2, está marcada con el ángulo alfa, ¿verdad? Estos problemas, pues en realidad el trabajo que hay que hacer es con respecto a esos ángulos. Los ángulos de entrada, los ángulos de salida de la velocidad, los ángulos de la velocidad relativa. Es con lo que hay que estar trabajando. Porque lo demás, aplicar nuestra ecuación de fuerza, pues ya es lo más fácil. Calcular la potencia, pues también ya es lo más fácil, ¿ya? Bueno, entonces, para esto se hacen los dibujos de los triángulos de velocidades, ¿ya? Ustedes en siguiente semestre en máquinas hidráulicas, pues van a estudiar parte de todo esto, o van a seguir con el estudio de esto, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la velocidad 1, que es la velocidad con que está entrando, la velocidad con que está moviendo el rotor, y tenemos nuestra velocidad relativa en 1. Alfa 1, ¿verdad?, aquí lo tenemos, el ángulo de la velocidad, beta 1, y la velocidad con que se está moviendo el rotor. Para la velocidad 2, ¿verdad?, la velocidad de salida, tenemos la velocidad
con que se está moviendo el rotor. Tenemos la velocidad 2, la velocidad de salida del chorro de aire o de agua o del vapor, ¿verdad? De lo que nosotros estemos trabajando. Tenemos la velocidad relativa, indicada con el ángulo alfa 2, ¿verdad? Aquí lo tenemos. La velocidad de salida, velocidad 2, indicada con el ángulo beta 2. De aquí se tiene pues el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Lo que siempre hemos hecho, diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos la velocidad con que está entrando o con que está llegando el fluido con respecto al ángulo beta 1. Tenemos la reacción en X y la reacción en Y. Y tenemos la salida, ¿verdad? La velocidad 2, con respecto al ángulo beta 2. Entonces, pues eso es lo que tenemos que estar siempre. Esto pues no va a cambiar, ¿verdad? Los triángulos de velocidades. La salida del fluido tampoco van a cambiar. Los ángulos pues, son los que van a estar trabajando. Bueno, entonces, ¿verdad? Para empezar a resolver, nosotros tenemos que entonces de los triángulos o polígonos de velocidades, ¿verdad? Nosotros vemos que la suma vectorial pues nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, la velocidad 1. La velocidad 1 pues es igual a la velocidad relativa más la velocidad con que se mueve el rotor es igual a la velocidad 1. Entonces, de ahí va, se llama, pues muchos la conocen como ecuación vectorial. Entonces tendríamos que la velocidad, ¿verdad? O velocidad 1, si nada más le ponemos velocidad, para no estarle poniendo velocidad 1 y velocidad 2, es igual a la velocidad relativa más la velocidad con que se está moviendo el eje, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estos triángulos o polígonos de velocidades, tenemos que la velocidad 1 por el seno de beta 1 es igual a la velocidad relativa en 1 por el seno de alfa 1. Tenemos también que la velocidad 1 por el coseno de beta 1 es igual a la velocidad relativa en 1 por el coseno de alfa 1 más la velocidad de movimiento de nuestro eje, ¿verdad? Bueno, entonces, pues estas son las ecuaciones que ahora nosotros tenemos que trabajar. Entonces, pues van a entrar los conocimientos de trigonometría, ¿ya? Es lo que va a entrar aquí, porque está en función de los ángulos. Bueno, entonces, vamos a empezar a resolver esto. Entonces, vamos a decir que sustituyendo valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos la velocidad 1, que es de 200, ¿verdad? 200 metros por segundo, tenemos aquí, por el seno de beta 1, que lo tenemos aquí, 30 grados, igual a la velocidad relativa 1, que no la conocemos, por el seno de alfa 1, que tampoco lo conocemos. Alfa 1 no conocemos, conocemos alfa 2 y conocemos beta 1. Beta 2 tampoco la conocemos. Entonces, por el seno de alfa 1. Del otro lado, igual, ¿verdad? Tenemos 200 por el coseno
de 30 grados igual a la velocidad relativa en 1 por el coseno de alfa 1 más la velocidad. La velocidad del eje, pues sí la conocemos, la podemos calcular. ¿Por qué? Porque nos están diciendo la velocidad angular. ¿Vean? Dice que gira a 140 radianes por segundo. Entonces, la velocidad lineal de ese eje sería igual a el valor del radio por la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, dice que tiene un diámetro de 1.5 metros. Nosotros queremos el radio. Entonces es de 0.75 metros. ¿Ya? Y dice que está girando a 140 radianes por segundo. Entonces, de aquí nos queda que esto es igual a 105 metros por segundo. Acuérdense que esa velocidad también nos la pueden dar en revoluciones por minuto. También lo tenemos que pasar a metros por segundo o pies por segundo, dependiendo del sistema que se esté trabajando, ¿verdad? Entonces, de 200 seno de 30, pues nos queda que esto es igual a 100, ¿verdad? Por igual a la velocidad relativa en 1 por el seno de alfa 1. 200 coseno de 30 nos queda que es 173.2 igual a la velocidad relativa en 1 por el coseno de alfa 1 más 105. Entonces, pues de aquí nosotros pues tenemos la velocidad relativa, ¿verdad? Que no la conocemos, el ángulo tampoco lo conocemos. Entonces, pues vamos a resolver ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? Porque lo que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones y se llaman ecuaciones trigonométricas. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a dejar todo en función de este término que no conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos que la velocidad relativa en 1 por el seno de alfa 1 es igual a 100. Y a esto pues vamos a decir que es la ecuación 1. Después tenemos que la velocidad relativa en 1 por el coseno de alfa 1 es igual a, sería la diferencia entre este número y este otro que ya tenemos, porque vamos a despejar este, ¿verdad? Entonces sería 173.2 menos 105 y nos quedaría 68.2. Entonces vamos a decir que esta es la ecuación 2. Entonces ya vamos a despejar la velocidad relativa despejando velocidad relativa 1 de ecuación 2. Entonces nos queda que la velocidad relativa 1 es igual a 68.2 entre el coseno de alfa 1. Y entonces a esta pues vamos a decirle que sea la ecuación 3, ¿verdad? Entonces vamos a decir que sustituyendo ecuación 3 en ecuación 1. ¿Verdad? Entonces aquí nuestra ecuación 1. Entonces la velocidad relativa tiene este valor. Entonces tendremos que es 68.2 entre coseno de alfa 1
¿verdad?, por el seno de alfa 1. Y esto es igual a 100. Entonces de aquí pues podemos nosotros separar, ¿verdad?, decir que 68.2 por el seno de alfa 1 entre el coseno de alfa 1 es igual a 100. Entonces nosotros sabemos que la función trigonométrica seno entre coseno nos da tangente, ¿verdad? Entonces 68.2 por la tangente de alfa 1 es igual a 100. Entonces de aquí nosotros podemos decir que la tangente de alfa 1 es igual a 100 entre 68.2. Y esto nos da de 1.4642. Entonces podemos decir que alfa 1 es igual a tangente a la menos 1 de 1.4642. Y entonces alfa 1 tiene un valor de 55.7 grados. ¿Ya? Entonces aquí, como les dije, lo que necesitamos encontrar son los ángulos para poder encontrar los valores, ¿ya? Entonces, si ya tenemos el valor del ángulo alfa, pues entonces ya puedo saber la velocidad relativa 1, ¿ya? Entonces, podemos decir que sustituyendo alfa 1 en ecuación 3, y aquí tenemos despejada la velocidad, ¿verdad? Entonces la velocidad relativa en 1 es igual a 68.2 entre el coseno de 55.7. Y entonces la velocidad relativa nos da de 121.0236 metros por segundo. Entonces con los ángulos vamos a ir encontrando los datos, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos el ángulo alfa 1 y la velocidad relativa 1. Entonces vamos para los demás, porque nos hace falta. Entonces voy a borrar esta parte para poder seguir resolviendo, ¿eh? Entonces vamos a borrarle aquí. Bueno, entonces la fricción, ¿verdad?, la fricción entre el aire y el aspa, pues es mínima. Puede ser ignorada o entre el fluido, ¿verdad? Por eso se buscan esos ángulos adecuados para que ese rozamiento, esa fricción sea lo más mínimo posible, ¿no? Entonces, nosotros ya vimos que desde los ejemplos anteriores, ¿verdad?, algo que es muy importante para nosotros es que la velocidad con que entra pues es prácticamente igual a la velocidad con que sale. Entonces nosotros podemos decir que la velocidad relativa en 2 es igual a la velocidad relativa en 1, ¿verdad? Y otra vez, de acuerdo a esos triángulos que tenemos, o a esos polígonos que ellos le llaman, podemos entonces ver que hay una relación, ¿verdad?, entre ellos. Y tenemos entonces que la velocidad con que se mueve el eje menos la velocidad relativa en 2 por el coseno de alfa 2 es igual a la velocidad 2 por el coseno de beta 2. La velocidad relativa en 2 por el seno de alfa 2 es igual
a la velocidad 2 que no conocemos por el seno de beta 2. ¿Ya? Entonces, otra vez hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, de aquí, pues nosotros ya conocemos este valor, ya lo conocemos. Nos dio de 105. Entonces, este valor ya lo tenemos. 105 menos la velocidad relativa en 2, que no conocemos. ¿Ya? Bueno, ya la podríamos conocer, porque ya encontramos la velocidad relativa en 1 y sabemos esta condición. Entonces, este valor de aquí también lo conocemos, porque también tenemos el ángulo alfa 2. ¿Ya? Entonces, esta parte, todo esto de aquí, lo conocemos. Vamos entonces a ponerle el valor. ¿Ya? Entonces sería de esto de aquí nos queda menos 104.789, igual a la velocidad 2 por el coseno de beta 2. De este otro lado, pues también conocemos esta porque tenemos esa condición. El ángulo alfa 2 también lo conocemos. En este caso el problema nos lo está dando. ¿Ya? Entonces, al hacer la multiplicación de esto, nos queda de 60.5 igual a la velocidad 2 por el seno de beta 2. ¿Ya? Entonces, podemos nosotros ya decir que la velocidad 2 por el coseno de beta 2 es igual a 0.211, que es la resta de esto. ¿Ya? Y que la velocidad 2 por el seno de beta 2 es igual a 60.5. Entonces de aquí podemos decir que esta es nuestra ecuación 1 y esta es nuestra ecuación 2. ¿Ya? Entonces otra vez, ahora vamos a encontrar la velocidad 2, que es la que necesitamos. Entonces, despejándola, despejando la velocidad 2 de la ecuación 1, tenemos que la velocidad 2 es igual a 0.211 entre el coseno de beta 2. Y esta pues le vamos a decir que sea la ecuación 3. Entonces vamos a borrar esta otra parte. Entonces eso lo vamos a decir que sustituyendo ecuación 3 en ecuación 2. ¿Ya? Entonces tenemos 0.211 entre el coseno de beta 2 por el seno de beta 2. Y esto es igual a 60.5. Entonces, otra vez, vean, aquí tendríamos 0.211 por el seno de
beta 2 entre el coseno de beta 2, igual a 60.5. Y aquí vemos que otra vez, ¿verdad? Vemos que seno entre coseno pues nos da tangente. Entonces tenemos 0.211 por la tangente de beta 2 igual a 60.5. Entonces de aquí podemos decir que la tangente de beta 2 es igual a 60.5 entre punto 211. Y eso nos da de 286.7298. Y entonces de aquí podemos decir que beta 2 es igual a tangente a la menos 1 de 286.7298. Y esto nos da un ángulo de 89 grados, 89.8. Entonces, ya podemos sustituir, ¿verdad? Entonces, sustituyendo el valor de beta 2 en ecuación 3, entonces tenemos ya la velocidad 2, ¿verdad? Que sería de 0.211 entre el coseno de 89.8 grados. Y esto nos da de 60.4471 metros sobre segundo. Y entonces ya tenemos todas las velocidades. Ya están las velocidades, también ya están nuestros ángulos. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, pues ya aplicamos nuestra ecuación de fuerza. Y ya, aplicando la ecuación de fuerza, pues ya podemos resolver, encontrar la fuerza, sustituir y encontrar la potencia. Bueno, entonces vamos a borrar esto de aquí para poder seguir. Bueno, entonces ya entonces para el cálculo de la fuerza nosotros tenemos que Fx es igual a la densidad por el caudal, ¿ya?, por la velocidad 2 en x menos la velocidad 1 en x. Aquí tenemos que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces tenemos que la velocidad 2 en x es igual a ¿quién? Bueno, pues entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, la velocidad 2 en x, pues es la velocidad 2. ¿Verdad? Nosotros, pues aquí el dibujo que está representando todo esto, pues no me da el ángulo como debe ser. Por eso nosotros ya calculamos allá, ¿no? Si nosotros hiciéramos en nuestro plano cartesiano la velocidad 2, ¿verdad?, vamos a decir, aquí viene así. Esta es la velocidad 2 que encontramos, ¿verdad? Y entonces nosotros dice que el ángulo beta es de 89 grados. Entonces, aquí tendríamos nosotros ese ángulo, ¿verdad?, de 89.8 grados. Entonces, pues sí, vemos que esta tiene sus componentes, tiene su velocidad 2 en y y también tendría su velocidad 2 en x, ¿no? O el dibujo tendría que estar
pues más así, para que la velocidad llegara a este cuadrante, ¿verdad? Por eso les digo, el ángulo es el que nos va a decir cómo está este de aquí, ¿verdad? Si nosotros ajustáramos, pues así como está a 30 grados este, ¿verdad? Moviéndolo tanto para acá, entonces pues veríamos que, ¿verdad? Esa velocidad estaría como por aquí así, y tendríamos el ángulo beta, aquí está, beta 2, ¿verdad? Que son los 88, 89, casi los no, poquito falta, ¿verdad? Para que llegara a los 90 grados. Bueno, entonces igual tendría su componente velocidad 2 en y, esta es la velocidad 2, y su componente de velocidad 2 en x. Entonces vemos que está casi llegando a los 90 grados, no está, ¿verdad? Entonces, de aquí nosotros podemos ver el sentido que nosotros estamos tomando, positivo hacia este lado. Así es que entonces la componente de la velocidad 2 en el eje X va hacia el otro lado. Igual, les vuelvo a decir, todo lo que hemos hecho en todos los ejemplos anteriores, aquí se tiene que volver a hacer. Entonces, pues vemos que tenemos que esto será igual a menos la velocidad 2, ¿verdad? Por el coseno de beta 2. La velocidad 1 en x, ¿ya? Pues otra vez, nosotros vemos que si tenemos aquí así, entonces dice que está a 30 grados, ¿ya? Entonces tenemos los 30 grados o alfa 1. Entonces también, esta es la velocidad 1, aquí tendríamos la componente de velocidad 1 en y la componente de velocidad 1 en x. Entonces también la componente viene en sentido contrario al que nosotros estamos tomando. Así es que entonces tendríamos también que es menos la velocidad 1 por el coseno de beta 1. Aquí lo tenemos. ¿Está? Bueno, entonces de ahí tendríamos nosotros que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal por menos la velocidad 2 por el coseno de beta 2 menos la velocidad 1 por el coseno de beta 1. Entonces de aquí tendríamos que Rx es igual a la densidad por el caudal menos la velocidad 2 coseno de beta 2 más la velocidad 1 coseno de beta 1. Si acomodamos los términos, tendríamos que Rx es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 1 coseno de beta 1 menos la velocidad 2 coseno de beta 2. ¿Verdad? Entonces, pues de ahí ya lo único que nos falta calcular es el caudal, porque ya todo lo demás lo tenemos. Vamos a borrar aquí para terminar. Entonces, pues vamos a calcular el caudal, ¿ya? El caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, tenemos que el caudal, la velocidad es de 200. Aquí lo tenemos, ¿verdad? 200 metros por segundo. Por el área, que es pi por 0.04. Acuérdense que está en centímetros, ¿verdad? 4 centímetros. Hay que pasarlos a metros entre 4.
Y entonces el caudal nos da de 0.2513 metros cúbicos por segundo. Así es que entonces, pues ya tenemos todo para terminar, ¿verdad? Para poder calcular. Ya tenemos todos los datos que necesitamos, ya los tenemos, ¿verdad? Entonces ya de ahí podemos nosotros sustituir el valor de Rx. Entonces Rx es igual a la densidad que nos dijeron que era de 2.4 por el caudal 0.2513 que acabamos de calcular, ¿ya? Por la velocidad 1, 200 por el coseno de 30, ¿ya? Menos la velocidad 2, que ya la habíamos calculado, 60.5 por el coseno, que también ya habíamos calculado, 89.8 grados. ¿Ya? Todo eso ya lo teníamos. Entonces, ya, si nosotros hacemos esa operación, Rx nos da de 104.3361 newton. ¿Ya? Entonces, esa fuerza es la que está generando un solo chorro, porque es lo que ahorita analizamos, uno solo. Pero dice que a lo largo del eje hay 10 chorros. Entonces, pues vamos a calcular la potencia. Sabemos que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. En este caso, la velocidad con que se está moviendo el eje. ¿Ya? La fuerza, nosotros ya la tenemos. Nosotros nada más calculamos siempre en la componente en X. Por eso aquí está. ¿Ya? Ya con la componente en X ya podemos nosotros calcular esa potencia. Entonces, la potencia es igual a 10 chorros que tenemos, ¿ya? Por la fuerza, 104.3361 newton. Y por la velocidad, 105. Acuérdense que nos dieron la velocidad en radianes por segundo. Lo tuvimos que pasar a metros por segundo, ¿ya? Y entonces, esto nos da de 109.552.905 watts. ¿Ya? Que esto pues sería 109.5529 kilowatts. ¿Ya? Y nosotros vemos que cuando las potencias son muy grandes, pues nos dan en kilowatt o hasta en megawatt. Así es que entonces, pues esto es continuación de todo lo que hemos estado haciendo. Esta es en realidad la aplicación pues que nosotros más comúnmente encontramos de impulso y cantidad de movimiento.